y vamos a meditar por unos minutos en un tema que todos ustedes ya han oído. Nuestra iglesia por muchos años ha enfatizado la importancia de la familia. De hecho, las exhortaciones más imperiosas en nuestro púlpito a través de los años ha sido en relación a la familia. Porque creemos que Dios ama la familia, que Dios creó la familia y Dios diseñó la familia. Y también creemos que los cañones de Satanás están apuntados principalmente a la familia. ¿Qué familia hay que no tenga problemas? Todas las familias hemos tenido problemas, fracasos, errores en nuestras decisiones, quebrantos que nos han costado muchas lágrimas. De hecho, lo que uno más ama y estremece más el corazón es la familia. Cuando en la familia todo está bien, el mundo puede rodar. Es decir, todos los problemas se minimizan cuando papá, mamá e hijos estamos unidos, contentos, tal vez con un humilde plato de sopa en la mesa, pero con amor, con comprensión, con sincero amor. Pues la Biblia dice que es mejor plato de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Pero cuando las cosas andan mal en la familia, cuando hay disensiones, cuando uno de los hijos se desvía, empieza la rebeldía, empiezan los vicios a entrar a la casa, la inmoralidad, el quebranto, la traición, el divorcio, el hijo que se va de la casa, todo anda mal. Podemos tener tremendos platillos en la mesa y tener una tremenda propiedad, pero si los hijos y la esposa y el esposo andamos mal, todo será peor. Todo gira entonces alrededor de la familia. Y en esta mañana quiero recordarles a ustedes la fórmula más precisa, más efectiva, más eficaz que puede haber para conservar la fe y la unidad en la familia en el presente y en lo porvenir. El Salmo primero dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos. Bendice, mi Dios, la predicación. Una vez más, Señor, sacúdenos en relación a la importancia de mantener la familia unida, con propósitos definidos, con rumbo definido, y ayúdanos, Señor, a restaurar y levantar los muros caídos, las columnas torcidas en nuestra familia. Una vez más te pido que nos traigas a decisiones firmes que puedan cambiar las generaciones venideras. Te pido la sabiduría, te pido las fuerzas, la gracia del Señor, en Cristo y por su nombre. Amén. Sin duda, hermanos, una de las luchas más grandes de la vida es conservar a los hijos en el camino del Señor. De los hijos depende nuestra felicidad del futuro. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Usted y yo vamos a ser lo felices o lo infelices cuando seamos viejos, dependiendo de la clase de hijos que tengamos. Seremos lo felices o lo infelices que nuestros hijos nos hagan. No lo que el dinero nos haga, no que las propiedades que hayamos adquirido nos hagan, sino lo que los hijos hagan de nosotros. Porque, una vez más, repito, la felicidad de los padres está en las manos de los hijos. Muchos dolores y enfermedades físicas que tenemos los viejos se debe a las preocupaciones que nos dan los hijos. Los hijos nos pueden dar las más grandes satisfacciones, pero también los más grandes dolores. No hay alegría que se pueda comparar con la de un buen hijo, una buena hija, pero no hay dolor que se pueda comparar con los reveses que los seres amados que se llaman hijos le puedan dar a sus padres. La felicidad de muchos de nosotros, hermanos, ahora en el presente, y la satisfacción de nuestro pecho es los buenos hijos. Pero ¿cómo cultivar esos buenos hijos? ¿Cómo lograr que nuestros hijos
decidan el camino del Señor, el camino del bien, el camino de la honestidad, el camino de la moralidad, el camino de la vida espiritual. En mi experiencia personal, amados hermanos, el altar familiar fue mi formación espiritual y moral. En el altar familiar fue donde este servidor aprendió a amar la Biblia, las cosas de Dios y todo lo que concierne a la relación personal con Él. Fue en la casa, en el altar familiar, donde aprendí a orar. Fue ahí donde vi la mano de Dios trabajar en mi vida personal y en la vida de todos mis hermanos y mis padres. Fue el altar familiar. Una vez más, por lo tanto, quiero enfocar todas estas introducciones para enseñar lo importante que es el altar familiar, las cosas que conforman un altar familiar, ya que en el tiempo que estamos viviendo, tener altar familiar se vuelve algo mucho más que necesario, algo verdaderamente urgente. Primero voy a explicar lo que quiero decir con un altar familiar. Usted puede cambiarle el nombre y ponerle el nombre que le acomode mejor. Le llamamos altar familiar por mencionarlo de alguna manera. Y me refiero al momento de devoción, cuando papá, mamá e hijos se reúnan alrededor de la mesa o en la sala de la casa o en algún sitio cómodo de la casa para juntos orar, leer la Biblia, adorar al Señor, aprender un poquito de las Escrituras. Una reunión en la que nadie más que la familia están presentes, los que duermen bajo de ese techo, los que comen a esa mesa. Puede ser un primo, puede ser una abuelita, puede ser la suegra, el suegro. Las personas que viven debajo del mismo techo se reúnen en forma privada, íntima, para tratar asuntos espirituales. En mi caso, papá y mamá nos reuníamos como a eso de las 8 de la noche todos los días, sin faltar uno de ellos. Desde que yo tengo uso de razón hasta el día que salí de mi casa para formar mi propia vida, tuvimos en casa lo que le llamamos el servicio. Nosotros le llamábamos el servicio. Usted puede llamarle la devoción personal, el devocional familiar, el altar familiar, el culto familiar, como bien se le acomode, para que sea algo muy distintivo. La reunión de oración de la familia. Lo teníamos todos los días a las 8 de la noche. Cada uno de nosotros tenía su propia Biblia. En aquellos años no existía la versión 60 que tenemos ahora, así que todos teníamos la versión 1909. Algunos de los versículos que yo refiero de memoria todavía menciono la versión 1909. Por ejemplo, cuando menciono aquel pasaje que dice: no améis al mundo ni las cosas que están al mundo, porque todo el que ama al mundo, como dice, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso es la versión antigua. La versión 60 dice los deseos de la carne. Leíamos la Biblia, un capítulo de la Biblia todos los días. Orábamos, mi papá decía quién debía orar para comenzar. Una oración breve. Bendice nuestra reunión ahora, Señor, pedimos tu presencia, etcétera. Y luego nos íbamos al capítulo que nos correspondía. Todos teníamos ya nuestra Biblia. Yo me acuerdo una Biblia de pasta dura, color azul, en la versión antigua. Y le tocaba en turno leer un versículo a cada uno de nosotros. Papá comenzaba, nos tocaba, por decirlo así, el capítulo 13 de Génesis. Leía un versículo 1, luego el que se sentaba enseguida el versículo 2, el que seguía el versículo 3, versículo 4, versículo 5 y así. Unos, los más adultos, leíamos más rápido y los menores leían más lento. Y papá dejaba que leyeran y se equivocaran y no permitía que le corrigiéramos a nadie. Aprendíamos a leer las Escrituras. Leer el libro de Dios es difícil. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Porque la circuncisión sin la incircuncisión nada es, porque la circuncisión con los incircuncisos y un enredo que si usted no sabe leer bien, se le va a enredar, se va a hacer un nudo en la lengua. Aprendíamos a leer en el libro de Dios. Allí aprendimos y terminábamos de leer el capítulo 13, por decir algo así, que nos tocaba ese día, y luego mi papá comentaba algo sobre el capítulo. Y luego nos hacía algunas preguntas, a veces sí, a veces no, dependiendo del tiempo, lo cansado que estábamos, y decía: a ver, Elizabeth, ¿qué entiendes tú? A ver, David, ¿qué entiendes tú?
A ver, Liceo, ¿qué entiendes tú? Somos 12, ¿se imaginas? Teníamos toda una congregación. Era mi papá, mi mamá, mi abuelita, cuando vivía mi abuelita, y un tío viejito que vivía con nosotros, y todos los hijos. Los mayores, por supuesto, fueron saliendo. Daniel primero se fue al Instituto Bíblico, después fue Juan, yo soy el cuarto. Mi hermana Rebeca se casó, se fue. Entonces, como quiera, éramos toda una congregación. Lo único que no hacíamos era recoger ofrendas, pero lo único que faltaba. Entonces, después de decir mi papá algo y corregir lo que habíamos dicho, a veces decíamos no sé, o leíamos un solo versículo y nos esforzábamos por entender algo de ese capítulo, y nos ayudaba eso a agilizar nuestra mente en relación al sentido, poner sentido en lo que estábamos leyendo. Después de leer el pasaje, cantábamos puros coritos. Mi papá nunca volvió a tocar la guitarra, por más que le rogábamos. Él tocaba muy bien la guitarra, pero le recordaba sus andadas y no quería nada con la guitarra. Así que cantábamos a capela, es decir, sin instrumentos. Papá era muy entonado, mi mamá lo es, y cantábamos. A veces metían segunda voz y cantábamos 1, 2, 3, 10, 20, los que el tiempo nos permitiera, y papá iba midiendo según el cansancio, ¿verdad? Veía seguramente en nuestros rostros. Ahora que soy padre entiendo muchas cosas que él hacía o dejaba de hacer. Cantábamos algunos coritos, algunas porciones de los himnos, y luego decía, muy bien, vamos a orar, vas a orar tú, y luego oro yo. Siempre terminaba él orando. ¿Cuáles son sus peticiones? Y ahí decían, pues yo porque me duele la cabeza. Y otro, yo porque la semana que viene tengo el examen de aritmética en la escuela. Yo pido por mi maestra porque ya van 3 días que no va a la escuela y está enferma. Y cada petición de nosotros, por boba que fuera, era importante. Así que decíamos lo que teníamos en el corazón, ¿verdad? Y entonces nos poníamos de rodillas, todos de rodillas, y oraba la persona que mi papá había asignado. Oraba Raquel, oraba Juan, y lo oraba él. A veces ponía a orar a mi tío Felipe. Era un viejito que nunca se casó, tío de mi papá, que quedó solo, y mi papá lo recogió y vivió varios años con nosotros hasta que murió. Mi tío Felipe, un hombre alto, blanco, de ojos azules, así como los míos. No, él sí que tenía los ojos azules. Era primo hermano de mi papá, hermano de mi abuelita, la mamá de mi papá. Y el tío Felipe oraba, pero largo como ferrocarril. Empezaba mi tío a acordarse cuando estaba chiquito y oraba. Y ya cuando decía mi papá, el tío Felipe va a orar, nos íbamos acomodando, porque pensábamos hincados y terminábamos acostados. Y luego oraba mi papá, me acuerdo muy bien, y no me deja de emocionar, porque mi papá oraba y siempre terminaba con estas palabras. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos enseñó a orar así. Inmediatamente era la clave para todos empezar a recitar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás todos los días. Él decía, todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos enseñó a orar así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificados todos. De esa manera terminábamos, nos saludábamos y a la cama. No había televisión, no había radio, no había que me voy de party, no había nada de eso. Ni soñarlo, ni nada de eso. Nos íbamos a la cama todos los días. Así que los versículos que yo tengo en mi memoria, principalmente, son de aquellos años. Toda la escuela primaria, toda la escuela secundaria, toda mi carrera, todo lo que hicimos, lo hicimos en el altar familiar. No tuve oportunidad de asistir a ningún instituto bíblico. A veces extraño, me hubiera gustado aprender mucho más de teología y de la Biblia en algún seminario bíblico, pero mi hermano mayor lo hizo, el otro hermano mayor también lo hizo, mis hermanos menores lo hicieron, excepto su servidor. Por razones que yo considero de la soberanía de Dios, cuando fui al instituto bíblico, nunca comenzaron las clases. En ese tiempo éramos metodistas. Rentaban el edificio para alumnos de las inconversos de la universidad, así que dormíamos en los mismos dormitorios que los alumnos de la Unison, la Universidad de Sonora, que eran mal hablados, borrachos, mujeriegos y todo eso, y nunca comenzaron las clases, y nosotros los alumnos del Instituto Bíblico pues éramos
objeto de burla de los que estaban en la universidad. Se burlaban de nosotros, nos menospreciaban, ellos pagaban por estar en el... pues de esa manera se sostenía económicamente el Instituto Bíblico. 2 semanas mi papá llamó y me dice: David, ¿cómo estás? Y le digo: papá, las clases no han comenzado, aquí la cosa está así, así, en los cuartos hay televisión, el volumen de radio a todo lo que da, se oyen maldiciones. Y me dice: nada tienes que hacer allí, regrésate. Te regresas porque te regresas. En ese tiempo estaba mi hermano Juan, que ya murió, estaba allí y fue por mí y nos regresamos. Perdí el año escolar en ese año, ¿verdad? No pude empezar y comencé a trabajar de ayudante de albañil. Trabajé casi todo un año, trabajé de ayudante de tapicero y comencé de esa manera la vida sin ningún propósito. Después de eso, comencé a estudiar la carrera de contador privado. Terminé mi carrera de contador privado con mucho éxito. Los dueños del colegio de contadores donde yo estudié ahí en Cananea comenzaron un despacho contable y escogieron a lo que ellos consideraron los mejores alumnos para ayudarle. Dos amigos, un amigo mío, el animal, le decíamos el animal porque por causa de mí le pusieron el animal. Por alguna razón yo le caí mal y siempre llegaba y me golpeaba y me decía: ¡animal! Ay, me daba un manazo. Yo me cambiaba de mesabanco y él venía otra vez detrás: ¡animal! Todo el tiempo que me veía, era mucho más alto que yo, el animal. Se apellidaba Aguirre, por cierto. Y yo lo aguantaba y lo aguantaba y lo aguantaba y lo aguantaba y poco a poco a él se le fue quedando el apodo de el animal. Todo cambió y nos hicimos grandes amigos y superamos a todos los demás alumnos y nos escogieron al animal y a mí para que fuéramos los encargados del despacho de contabilidad. Ahí empecé a crecer económicamente, nos graduamos y me ofrecieron un trabajo y empecé a ser el administrador de una gasolinera y empecé a ganar buen dinero y a acomodarme bien. Saqué carro del año, la empresa sacó un carro del año, yo tenía 2 carros, unos casi del año. Era el 75, yo tenía un 73, sacamos un pick-up del 76, no del 75, del 74, y yo tenía 2 carros del año a la puerta de mi casa. Era un joven que estaba prosperando. Y de pronto me ofrecieron un trabajo en Hermosillo que me pagaban lo doble. Dejé todo y me fui a Hermosillo y no había tal trabajo y empezó el declive. Me quedé endeudado, sin trabajo y empecé a sufrir y a batallar. Lleno de deudas, lleno de problemas y muchas cosas que me pasaron en mi vida en ese año, un terrible año de 1975 y mitad del 76. Cuando ya estaba yo por terminar todo en mi vida, sonó el teléfono de la vecina. Era mi hermano Daniel que me ofrecía, un misionero, ponerme en el ministerio. Vine para ver lo que estaba pasando y el misionero no hablaba bien español. Me dijo: queremos comenzar una obra aquí en el Valle de Mexicali. Si tú te vienes, yo te voy a pagar tanto cada mes en dólares y comenzas y me ayudas para comenzar la obra. Y así comenzó la Iglesia Bautista Esperanza, allá en la colonia Esperanza Agrícola en Mexicali. Estuve unos meses allí, después hubo un cambio y fui a llegar a ser asistente de mi hermano Juan en el Valle de Mexicali, en Algodones, donde estuve como pastor por 5 años. La historia es más larga, pero no es eso lo que quiero enseñarles. Después de 5 años allí, el Señor me llamó y comencé en el 81 a pastorear la Iglesia Bautista Puerta Abierta en agosto 21 de 1981 hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. Esa es mi vida, a grandes rasgos. En el 79 me casé con la esposa idónea que Dios me dio, la esposa, mi querida esposa Graciela. El 79 en junio, en diciembre del 80 nació Coqui y luego en noviembre del 83 nació David. Y la historia así siguió. Una de las cosas más duras de mi vida fue cuando mi papá murió en el 76, en el mismo año que yo comencé el ministerio. Mi papá estaba contento, ya estaba Daniel en el ministerio, ya estaba Juan en el ministerio y ya estaba David en el ministerio. Y su corazón estaba lleno de orgullo y de satisfacción. Él dijo: me voy a ir a la empresa, a la compañía minera, voy a renunciar y me voy a venir a ayudarles a ustedes. Eso fue en octubre del 76. Íbamos en camino a casa, después de haber estado con nosotros en Algodones, y le pegó una embolia cerebral en el camino. Lo llevé al hospital,
y ahí lo dejé internado. Estaba recuperando, era el mes de diciembre, ya vino muchas nevadas en Cananea, como mucho frío, a él lo obligaban a ir todos los días al hospital para poder valerle su incapacidad. Entonces le vino una pulmonía doble, sus 2 pulmones, una neumonía que acabó por quitarle la vida el 4 de diciembre de 1976, cuando yo más lo necesitaba. Pero mi padre y mi madre me dejaron un tesoro, el altar familiar. Con mis hijos y yo, no solamente mis hermanos, no solamente yo, sino también mis hermanos, comenzamos el altar familiar. Atribuyo el altar familiar a las raíces de mi vida espiritual y mi relación personal con Dios. Cuando yo tuve a Coqui, mi hija mayor, Miriam Jocabed, la tuve en mis brazos, me pregunté cuál fue la razón por la que mi papá tuvo éxito en la formación de sus 12 hijos, todos en el camino del Señor. Imperfectos, pecadores y todo, pero todos en el camino del Señor. ¿Cómo lo hizo mi papá? ¿Cuál fue el secreto? ¿La iglesia? No, la iglesia no tenía sana doctrina. La iglesia liberal, los jóvenes se iban al cine, se iban al baile. Había cosas muy malas en lo moral, en cuanto a separación del mundo en la iglesia. Así que no fue la iglesia, aunque tengo gratos recuerdos de muchas cosas de mi iglesia metodista libre en Cananea. Pero no fue la iglesia la que formó después de todo mi vida. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto? ¿Fue la escuela? No, en la escuela nos llamaban hipócritas. En la escuela sufrimos mucho. Yo tengo recuerdos muy amargos de la escuela primaria, la secundaria. Éramos los únicos cristianos y nos despreciaban, nos apedreaban. Era difícil ser cristiano en aquel tiempo, por lo menos en mi pueblo, allí. Era gente que tenía muy buen tino con las piedras, eran buenos para tirar pedradas. Había guerras entre una colonia y otra, un pueblo allá que se llamaba La Campana, y los de Buenavista, que éramos nosotros. Eran guerras, pero la guerra era a puras pedradas, eran medio salvajes. Y muchas veces nosotros éramos el objeto. Vamos a apedrear a los cholitos, nos decían cholitos por ser cristianos. Fue difícil, pero así que no fue la escuela, no fue el ambiente, no fueron los amigos. No teníamos amigos. Allí en la familia éramos tantos que ahí teníamos enemigos y enemigos en la propia familia, entre nuestros propios hermanos. Éramos un montón. ¿Cuál fue el secreto? La respuesta fue el altar familiar. Quiero recomendarles y rogarles a ustedes que practiquen el altar familiar. Los que tienen a sus hijos chiquitos, con mayor énfasis, porque en ellos va a forjarse un amor a Dios y un temor santo de Dios que les va a preservar y les va a ayudar cuando sean jóvenes y tengan que tomar decisiones, cuando sean adultos. A los que tienen muchachos, adolescentes, tengan el altar familiar para que les ayuden a rescatarlos de sus malas decisiones, de sus malos caracteres, de los arrebatos que tienen en su vida como adolescentes, sus deseos y anhelos y todo eso. Considero yo un grave error el que los padres no celebren el altar familiar. Le voy a decir por qué es importante el altar familiar, pero no sin antes asegurarles que la razón por la cual muchos no tienen altar familiar en su casa es porque Satanás no quiere. Y eso es una prueba más que suficiente para demostrar lo efectivo que es. Si hacemos algunas cosas que no traen trascendencia, Satanás no se preocupa mucho. Pero cuando hay cosas que nos van a consolidar en el camino del Señor, que va a alcanzar, yo acepté a Cristo en el altar familiar. Varios de mis hermanos fueron salvos en el altar familiar. Cuando va a pasar algo extraordinario, Satanás va a tratar de destruirlo a como de lugar. En otra ocasión les enseñaré cuáles son los que podemos detectar como enemigos del altar familiar. Y primero que nada es Satanás. Van a ver ustedes qué difícil es tener altar familiar. Porque no hay hora de juntarnos todos, porque ya están durmiendo, porque estamos muy cansados, porque hace mucho frío, porque no encontramos la Biblia, porque papá se tardó mucho en llegar, porque a fulano le duele la muela, porque tuvimos que llevar a fulano al médico, porque llegó la visita, porque la televisión está dando el programa que más les gustan a todos. Montones de obstáculos para no tener altar familiar, porque Satanás sabe que una vez la familia reunida, los demonios no van a poder robarse nada de nosotros. Usted debe saber que Satanás anda buscando una grieta para destruir su casa,
para afectar a sus hijos, para llevarse a uno o a dos o a todos si es posible. Satanás quiere meter drogas, Satanás quiere meter inmoralidad en el hogar, Satanás quiere meter música diabólica en la casa. Va a tratar de meter mentira, va a tratar de meter la fornicación, la pornografía, va a tratar de meter un mal matrimonio en la familia. Y si nosotros no tenemos cuidado y no ponemos una cerca alrededor de nuestra casa, el diablo va a hacer fiesta de nuestra familia. Los niños tan pequeños y hermosos como los que pasan aquí van a ser unos delincuentes si nosotros no tenemos cuidado. Tenemos que asegurar y preservar la fe en nuestros hijos, sobre todo en los tiempos tan peligrosos que tenemos. Quiero enseñarles primeramente que debemos tener el altar familiar porque es bíblico. Es bíblico. Es el método de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí tenemos el método de Dios para preservar la fe, para conservar el amor por las Escrituras y el amor por lo correcto en la casa. Dice: estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, tu decisión personal, y hablarás de ellas estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Cada uno de ustedes tendrá el horario y deberá escoger el horario que considere más oportuno. Nosotros lo hacíamos antes de acostarnos, a las 8 de la noche. Antes de irnos, era la hora cuando ya todos estábamos en la casa. Quizá usted será más propio a las 3 de la tarde, quizá más temprano, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana. No sé, cada familia deberá buscar el horario propio. Y los que no puedan ajustarse al horario, pues comenzar con la mayoría orando a Dios para que el horario del que está fuera del horario pueda encontrarse de alguna manera acomodado para que pueda estar en el horario. Porque si no oramos respecto de los desajustes y de los desórdenes de horarios que hay en la casa, nada va a pasar. Pero si oramos ese horario que tiene papá tan feo, que entra a las 8 de la noche y sale a las 2 de la mañana, horarios horribles, espantosos, o que el papá tiene horario en el día y la mamá sale a las 3 de la tarde y llega a las 11 de la noche, o que el muchacho tiene la universidad en la tarde y los otros que están en la prepa están en la mañana, y así que la mayoría se pueden reunir, mientras que el otro anda por allá. Esta familia está orando, pidiendo al Señor, entre otras cosas, que ese horario se pueda ajustar, y pronto van a ver cómo Dios acomoda las cosas. Pero Dios espera que nosotros tengamos una iniciativa. El método de Dios es enseñar su palabra estando en la casa, al acostarte, cuando te levantes. Por amor de Dios, hermano, no deje la enseñanza cristiana únicamente en las manos de la iglesia. Tiene que ayudarnos en su casa. La iglesia hace lo que puede. Tenemos escuela cristiana, hacemos lo que podemos. ¡Qué bendición! Tenemos una buena escuela dominical, buenos maestros de escuela dominical, excelentes salones. Pero nosotros tenemos a los alumnos solamente 1 hora a la semana, mientras que en la escuela tienen 6 horas diarias, y en la televisión tienen 3 horas diarias, y en la noche tienen el internet, quién sabe cuántas horas, y el café internet y el cibercafé allá. Nosotros nos están ganando tremendamente las actividades seculares, mundanales y materiales. Entonces, si usted aparta 1 hora en el día con sus muchachos, sus hijos, con su bebito, el bebito ahí está, y solamente son usted y su esposa y el bebé. Pero el bebé, ¿qué sabe? El bebé que se da cuenta, no importa, hermano. Ahí cerquita de la cuna, oren, lean la Biblia, canten himnos. Usted y yo no sabemos cuántas cosas se quedan en el inconsciente o en el subconsciente de una personita. Tengan un momento, es el método de Dios. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa. Y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué de aquella parejita que no tiene hijos todavía? Pues la pareja están orando juntos. ¿Qué de aquel par de viejos que ya sus hijos se fueron y los nietos y de ahí ya están solos? Júntense como pareja y oren y lean la Biblia juntos un ratito, nada más.
Que si usted tiene a sus nietos ahí, con sus nietos, aproveche y tenga un momento de devocional todos los días de la semana. Si usted no puede todos los días de la semana, por lo menos unas 3 veces a la semana, pero haga una reunión familiar todo el tiempo. Es la orden de Dios. Proverbios capítulo 22 y versículo 6, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22 y versículo número 6, ya lo saben seguramente de memoria: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De Abraham Dios dijo en Génesis 18, 19, yo sé que mandará a sus hijos después de sí, que guarden el camino de Jehová. Altar familiar, hermanos, es ese momento que estoy recomendándoles a ustedes en el nombre del Señor, porque es el método de Dios, es una orden de Dios. Esto es lo que quiero que hagas, y la promesa de Dios está en Mateo 18, 20, que dice que Él va a estar con nosotros. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A veces usamos este versículo y lo usamos bien para decir en la iglesia. Y muchas veces se evoca este versículo: donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, y Señor, aunque somos poquitos, sabemos que en tu nombre estamos reunidos y tú estarás aquí. Y eso es cierto, pero aplíquelo a la familia. La presencia de Dios estará en su hogar de una manera especial cuando reunida toda la familia están en el nombre del Señor. Una vez leí un libro acerca de una bruja que se convirtió. Un tremendo libro allí, muy fuerte, por cierto, de todo lo que implica el ocultismo. Dice la bruja esa que el demonio que ella tenía dentro eran ordenados a atacar cierto barrio, en el barrio de Los Ángeles. Y la orden era 3 cosas. Ella y sus demonios, tenía 2 demonios dentro, dice esta bruja que se convirtió a Cristo, y otros endemoniados. La orden era meter en ese barrio de Los Ángeles 3 cosas: música rock, inmoralidad en la casa y traición. Si metemos la música rock, si metemos inmoralidad, pornografía, revistas sucias, palabras sucias, doble sentido, y logramos que papá y mamá se divorcien, la familia está destruida. Y eso es lo que hicieron. Pero dice que a ella le tocó una familia donde no podían meterse. Entraron, dice, a esa área y encontraron una casa donde trataron de meter la música rock and rollera, que trataron de meter la inmoralidad, trataron de meter sospechas, intrigas, allí celos en la familia. Pero se encontraron con que esa casa estaba rodeada de ángeles. Ángeles unidos, dice, hombro a hombro, relata esta señora. Hombro a hombro, dice, cuando nosotros los demonios tratábamos de entrar a esa casa, los ángeles nos miraban con una mirada aterradora y salíamos disparados por los aires. Nunca pudimos meternos a esa familia, porque después nos dimos cuenta, dice, que esa familia tenían reunión de oración. El diablo anda tratando de robar nuestros hijos. Esos muchachos y señoritas tan nobles y buenos pueden ser convertidos en personas extrañas, ajenas, irreconocibles. Tan buenos, tan bonitos que eran, cantaban, aprendían pasajes en la escuela dominical, en la escuela de verano, y de pronto ya no quieren nada con Dios. Se han vuelto rebeldes, les gusta la noche, no quieren obedecer. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cuántas cosas suceden en la edad de la adolescencia? Pero si tenemos altar familiar, el diablo va a tratar de meter rebeldía y no va a poder. Va a tratar de meter inmoralidad, va a tratar de meter noviazgos sucios y no va a poder. Porque donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que seremos herederos de la salvación, en Hebreos 1:14. Muchas cosas, hermanos, se han metido a nuestra familia porque les hemos dejado las puertas abiertas a Satanás. No solamente grietas se han abierto, sino muchas veces puertas abiertas, y una de ellas es el internet. Muchas de ellas veces es la televisión y los programas que permitimos allí. El diablo se mete a nuestra familia con una manera tan fácil, hermanos, y porque no tenemos candados que cierren las posibilidades al diablo. El muro que debemos levantar se llama altar familiar, el devocional familiar, el culto familiar, como usted lo quiera llamar. Si usted es madre soltera y solamente tiene un hijito o 2, con ellos dos. Si usted tiene a los hijos y el muchacho ya más grande, 2 más grandes, ya no quiere nada con Dios y llegan tarde y nos ve reunidos ahí, y se mete allá y mete su grabadora, sus audífonos y empieza a oír música, usted siga con los pequeños.
Un día ese muchacho grande que anda de rebelde va a tener un problema y va a asomar la nariz y decir: hey, cuates, oren por mí, yo tengo problemas. Dios va a empezar a trabajar en ese muchacho. Dios es fiel, hermanos. Si nosotros nos mantenemos en el altar familiar, usted va a ver milagros ocurriendo en su familia. Esto lo he visto muchas veces, y lo he visto en mi casa, y lo he visto en las familias de mis hermanos y de muchas familias otras. Primero, debemos tener altar familiar porque es bíblico. Número 2, porque los hijos lo necesitan. Cristo dijo en Marcos 10:14: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Me llamó la atención cuando estudié este versículo que no dice traed a los niños a mí, dice dejadlos venir. Eso significa que el niño quiere, que el niño no tiene ningún problema por buscar a Dios. Somos nosotros los padres. Es cuando ya los niños crecen, cuando ya se vuelven reacios a las cosas del Señor. Pero los niños chiquititos, déjenlos venir. Instruye al niño en su camino. No es hasta que crecen y son influenciados por el mundo cuando se resisten a venir a Dios. Mire, los pequeñitos, estos niños que pasaron aquí, los chiquititos del coro infantil, hermosos niños que se aprenden himnos completos de memoria, pasajes completos de la Biblia, necesitan ver a Dios en la experiencia de sus padres. Yo me acuerdo que cuando hablaban de Dios, y alguna vez papá enseñaba en un pasaje en el libro de Daniel al anciano de días. Yo siempre me imaginaba a Dios, un señor grandote en una silla grandotota, con cabello largo, canoso y barbas largas, y un resplandor detrás de su trono. Así era Dios en mi concepto de niño. El niño no entiende los lenguajes, ¿cómo se dice? Él necesita, tiene que ver objetivamente. Si papá es justo, él tiene un concepto de un Dios justo. Si papá es amoroso, él entiende muy fácilmente que Dios es amor. Pero si le enseñamos Dios te ama, Dios te quiere, pero lo tratamos mal, el niño crece confundido. Si ve a papá y a mamá peleándose, el niño va a tener un concepto equivocado de quién es Dios. ¿Sí me explico? Los niños necesitan la experiencia de los padres para comprender las verdades espirituales de Dios. Y eso se logra en el altar familiar. El altar familiar, hermanos, es algo que los hijos necesitan. Yo recuerdo en mi propia casa, llegar a la casa ya tarde, después de haber visitado, y pues con uno de pastor y la esposa, ¿verdad? Ahí vamos a visitar a los hermanos, niños tienen que portarse bien, siéntate aquí, Coqui, David, estate quieto. Empezamos y los hermanos, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué les pasa? ¿Cuándo vuelven a la iglesia, etcétera? ¿Quién ora? El pastor. Va a leerle la Biblia, el pastor. Todo el tiempo, si tenemos una reunión nos invitan a comer o lo que sea, pastor, háganos el honor de orar usted. El pastor ora, y eso está bien hecho, y agradezco mucho que me den ese lugar. Y yo pienso y digo, después de todo el día, haber estado en la escuela cristiana, estaba en la escuela cristiana de Estados Unidos, y luego visitar en la tarde y estar todo el tiempo, yo pensaba, los hijos ya no quieren nada con la Biblia, nada con Dios. Cansados, nosotros mismos ya queremos poner la Biblia en su lugar, irnos a acostar, pero luego decían, ¿y papá, que no vamos a orar ahora? Ay, con ganas de que se les olvidara. Sí, claro que sí, vamos a orar, siéntese, tráiganse su Biblia, vamos a orar. Nos reuníamos. Ellos no se cansan. Empiezan a cansarse cuando ya son influenciados por el mundo. Pero cuando tienen la costumbre, y como aprendíamos en forma correctamente aplicada la palabra tradición, se convierte en una tremenda herramienta. Nosotros pasamos por situaciones muy difíciles en la escuela, muy difíciles en nuestra escuela allá en la ciudad de Canaán. Una buena escuela primaria, Carlos A. Carrillo se llamaba, donde estuvimos en la escuela. Buenos maestros, pero cómo nos criticaban. Qué difícil era decir soy cristiano, y todo el mundo sabíamos que éramos cristianos. Los Cortés eran los cholitos del barrio. Teníamos unos primos que no eran católicos, pero no amaban las cosas de Dios como nosotros las amábamos. Entonces teníamos mucha dificultad
para profesar nuestra fe. No faltábamos a los cultos de la iglesia, ningún servicio, si era matutino, si era velada, si era lo que fuera, campamento, lo que fuera, ningún servicio de la iglesia. Todo el tiempo que tengo uso de razón, los domingos han sido sagrados para nosotros, para mi familia y para mí. Pero ¿dónde aprendimos a tener ese amor? ¿Por qué ninguno de los hijos se rebeló y dijo, me voy, estoy harto? Porque tuvimos un profundo conocimiento del Señor y de sus cosas. Quiero enseñar la tercera razón por la cual el altar familiar debe ser llevado a cabo. Porque infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. ¿Cómo es que funciona esto? La constante lectura de la Biblia, sus historias, sus milagros, sus relatos, sus poemas, sus preceptos, van conociendo, haciéndonos revelar el carácter y la persona de Dios. Y eso nos hace tener un bendito y santo temor de Dios. El Señor nos dice que debemos amarle, pero también dice el Señor que debemos temerle. El Señor manda que le temamos, Deuteronomio 13:4. Sea Él vuestro temor, dice, y Él sea vuestro miedo. El temor de Dios se va forjando en la vida de uno. Llegan momentos, y puedo contarles experiencias, cuando mis padres no estaban allí. Y recuerdo la primera vez que me ofrecieron un cigarrillo. Recuerdo muchas otras oportunidades de pecar. Mis padres no iban a verlo, no se iban a dar cuenta jamás. Pero había temor de Dios, un temor, una sensación de yo no puedo hacer eso. Jamás he tomado una cerveza, jamás he puesto un cigarrillo en mis labios, jamás pisamos un cine, jamás. Todo eso era para nosotros algo completamente velado a nuestra conciencia. Era un profundo temor de Dios. Va a llegar momentos, hermano, en que los hijos van a estar en situaciones que usted no va a estar presente para decirle, hey, no, nada de eso, ven para acá. No, ellos van a tener la oportunidad de pecar. Usted no sabe cuándo su señorita va a estar en peligro de perder su castidad. Usted no va a se dar cuenta cuando su muchacho no le van a ofrecer un cigarrillo, le van a ofrecer polvo blanco para aspirarlo en las narices. Usted no va a estar allí cuando su hijo empiece a ver pornografía. Hay solamente una sola cosa que lo puede librar, y ese es el temor de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 16:6, el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Proverbios 16:6. El temor de Dios es algo que usted debe cultivar en sus hijos. Hoy día no se ve temor de Dios en sus muchachos. En muchos muchachos. Teme a Dios y aparte del mal. El temor de Dios te dará, dice la Biblia, es manantial de vida. El temor de Dios preservará. El temor de Dios te va a enriquecer. El temor de Dios es lo que debemos cultivar. Los jóvenes le tienen más miedo al policía, le tienen más miedo al diablo que a Dios. Debe temerse a Dios, tener respeto de Dios por sus cosas, por su persona, por su palabra, por sus promesas, por sus siervos. Deben tener respeto de Dios. El altar familiar, entonces, en primer lugar, debe llevarse a cabo porque es bíblico. Número 2, porque los hijos lo necesitan. Número 3, porque infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. Número 4, protege la mente de nuestros hijos. En Proverbios 6, 23 y 24, se los voy a leer, dice, porque la enseñanza a Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. El mandamiento, la enseñanza, lo que hace es preservar, guardar, cuidar. Eso significa, hermanos, una barrera. Mire bien, hermanos, mire bien. Si nosotros no le labramos la mente a nuestros hijos, si no le programamos la mente, el cerebro a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Alguien me dijo que lo que yo estaba enseñando, de enseñarle a nuestros hijos constantemente la palabra de Dios, así todos los días metérsela, era lavado de cerebro. Y yo respondí, no es un lavado de cerebro, pero si fuera un lavado de cerebro, bendito lavado de cerebro. Las personas que juzgan eso es porque ellos quieren meterle el programa a la mente de nuestros hijos. El cerebro, la mente de nuestros hijos es como la computadora, se programa. Usted tiene una computadora y le pide alguna información que la computadora no tiene y la computadora dice, pues no tengo, no sé qué me estás pidiendo. Su programa de computadora es de contabilidad y usted le está pidiendo el clima, la computadora va a decir, pues yo no sé nada de eso.
Cuando empieza a oírse cosas que no tienen que ver con la verdad que uno ha emprendido, que ha entendido, la mente comienza a rechazarlo. Recuerdo cuando la maestra Guerrero se apellidaba, yo creo ya hace tantos años, ya debe estar en el infierno, si no se convirtió a Cristo. Tremenda, ay, me hacía la vida de cuadritos, la maestra Guerrero. Empezó a enseñar la historia de los hebreos, era quinto de primaria. Y los hebreos eran un pueblo maldito, y los hebreos eran esto, y había un Dios malo, asesino, que se llamaba Jehová. Y ese Dios empezó a despotricar contra Dios. Y yo empecé a sentirme incómodo por lo que estaban diciendo de Dios. Y me dice, a ver, dice Cortés, ¿qué dices tú de todo esto? Sabiendo la bandida que me estaba calando. Entonces yo me paré y dije, maestra, usted ha dicho todo equivocado. La historia de los hebreos en la Biblia es así. Y comencé, y siéntate hipócrita, ya sabía. No me dejó continuar. Pero cuando la mente está impregnada del conocimiento de Dios, se constituye una barrera. Viene una información que hace 90 millones de años le creció la nariz a tal animal y se convirtió en... Y la mente inmediatamente lo rechaza. Eso está loco. Eso está mal. Y vienen en la televisión y ven que tú puedes escoger si andas de novio con una muchacha o de novio con un hombre. Es tu elección, porque la mente inmediatamente lo rechaza. Eso le causa a uno repulsión, porque en la mente usted tiene la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿qué tanto conocimiento de Dios tendrán nuestros hijos? Si tenemos el devocional familiar todos los días, no se imagina la abundancia de información y de preceptos y de mandatos y de historias. La Biblia es fascinante, hermanos. La Biblia es fascinante. La Biblia es un libro fascinador. No es un libro aburrido. Lo que pasa es que no sabemos leerlo, lo leemos a la carrera y llegamos a que fulano era hijo de sutano porque sutano era hija de tano y por lo tanto era hijo de tanto. ¡Ay! Pero cuando conocemos el hilo que lleva la Biblia, empezamos a agarrarle mucho conocimiento, mucho sentido. Y de pequeño los niños tienen una mente como esponja, lo absorben y más ahora. Cuando yo era niño, los niños teníamos una mente más... no sé, más atrasada. Yo me acuerdo que nacíamos con los ojos cerrados como los perritos y a los 4 o 5 días veníamos abriendo los ojos, nos tenían así como tamales. Ahora los niños nacen con los ojos abiertos. Tengo un sobrino que nació con un diente. No, es una generación, generaciones de muchachos con una mente bien abierta que están teniendo, hermanos. Y esa mente abierta está para absorber el mal o el bien. Vean, lo más sencillo del mundo es conducir a un niño a los pies de Cristo. Háblele de Cristo a un niño de 6 años y no va a decir, no, yo soy ateo. No, el niño ya sabe que hay un Dios. El necio, cuando ya está grande y escuchó un montón de tonterías, dice, yo decido que Dios no existe. Por eso dice la Biblia en Salmo 14, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Porque el niño absorbe las cosas de Dios. Tenga a su hijo, tenga a su familia, el altar familiar, porque le protege la mente a sus hijos. Algunas cosas quedan en el consciente y otras quedan en el subconsciente. Había veces, hermanos, y me perdonan que yo esté haciendo tanta alusión personal, que nos quedábamos dormidos, francamente. Y yo así. Mi papá nos dejaba. No decía, hey, levántate y vete a la cama, no. Ahí se quedaba. Yo no sé, no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero cuántas cosas aprende uno en el subconsciente sin darse cuenta. ¿Usted ha fijado, hermanos, que están dormidos en la iglesia y luego les pregunta de qué predicó y le dicen todo lo que predicó? Dicen, no me dormí, pero si hasta roncabas. Pero usted y yo sabemos muchas cosas que no sabemos de dónde las aprendimos, cómo las aprendimos. No todo lo aprendimos conscientemente. La mente es un misterio, es algo asombrosísimo. Si su hijo se queda dormido ahí, tirado, déjelo, que tiene la grabadora prendida todavía.
Hay muchachos en las iglesias, y usted los ha visto, están ahí rayando parece que no están, el sobre de los diezmos, ¿no? Ahí están rayando, parece que no están poniendo atención. Y luego el pastor dice un chiste y el primero que se ríe es el niño. Y dice, míralo, todo atento. Sí, el niño no está tan lleno de preocupaciones en su mente como nosotros los adultos. Por eso cuando está el niño allí, está cansadito y todo eso, quizá la porción sea más chica que va a leer. Quizá no todo el capítulo, porque el niño está chiquito, está cansado, mañana va a la escuela. Dele solamente unos 6 versículos, 8 versículos. Y explíquele algo breve. Sea sabio para atender el altar familiar. No tiene que ser un servicio tipo puerta abierta con toda la formación. Allí protege la mente de sus hijos. Y también, hermanos, el altar familiar prepara a los hijos. La Biblia promete hacerlos sabios para el bien. 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, cabal, entero, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro por excelencia para la formación del carácter de nuestros hijos. La Biblia no es un libro de religión, la Biblia es el manual del fabricante. Cuando usted compra un aparato electrónico, allá en el fondo de la caja viene una cosita que dice manual. Y viene en español, en japonés, en quién sabe qué otro idioma, y a veces viene en español. Pero usted no va a dar tiempo para leer ese manual. Lo que quiere es ver el aparato funcionando. Así que en algún lugar hay un cable, lo desenreda, en algún lugar hay un hoyito donde embona paz, y en alguna parte está la clavija y la conecta. Y en alguna parte debe tener un botón que dice power o dice on. Y tú lo empuja y prende, se le prenden lucecitos, empieza a funcionar. Y según su criterio, usted empieza a usar ese aparato, pero no consulta el manual. Pero nunca falta uno de esos sabelotodos que dice, oye, ¿qué aparatazo te compraste? ¿Por qué no le pones el reloj? ¿A poco tiene reloj? Sí. Y tú lo puedes programar para que la canción que no te gusta se la brinque y todo. ¡Ay, a poco! Sí. No, hombre, y eso te puede ayudar a esto y esto. ¿A poco? Sí. Pues que no leíste el manual, ¿no? Que nada más andaba buscando. Nacen los hijos y los enchufamos con la mamila. Órale. Y a vivir la vida como el abuelo lo debe entender, como el criterio personal, pero no leemos el manual. Lea la Biblia y va a aprender cómo un niño se debe comportar, cómo una niña se debe comportar. Ahí va a aprender cómo se debe vestir, cómo debe hablar, cómo debe tener amistades, que sí y que no. Ahí está la Biblia para decir qué noviazgos y qué no. Ahí va a tener qué palabras hablar, cómo manejar las finanzas, cómo comportarse en la escuela, en la sociedad. La Biblia tiene el manual del fabricante. Ahí nos dice cómo comportarnos con los vecinos, con los patrones, con los empleados, con la escuela, con la esposa, cómo escoger esposa, esposo, cómo con los hijos, cómo con los nietos, todo. Hasta la Biblia nos enseña cómo debemos morir. El manual del fabricante. Si nosotros lo tomamos todos los días y lo enseñamos a nuestros hijos, hermanos, ellos van a tener un tremendo conocimiento de cómo ser. Si van a ser profesionistas, van a ser buenos. Quiera Dios llamarlos al ministerio, pero Dios no siempre quiere que los muchachos, los niños lleguen a ser ministros o misioneros o misioneras. Muchos de ellos se necesitan abogados honestos, ¿no es cierto? Se necesitan policías honestos, se necesitan contadores honestos, se necesitan médicos honestos. Y eso van a ser nuestros hijos si tienen el temor de Dios en sus corazones. Si van a ser comerciantes, que no sean tramposos, que no anden robando al cliente, que no exploten a los empleados. Se necesita ese tipo de personas y este libro es el que lo va a preparar. La escuela no, la calle no, la tele no, el internet tampoco. A mí me asombra, hermanos, el crédito que le dan al internet. El internet yo vi que esto, y lo ven como si fuera palabra de Dios. Y tú sabes que en el internet cualquiera puede meter cualquier tontería. Ten cuidado con lo que lees en el internet. Lo único infalible es lo que dice Dios en este libro. Y a propósito, no se conformen con la Biblia electrónica. Compren su Biblia y aprendan a leerla de viva voz.
Debo tener altar familiar número 6 porque descubre las intenciones del corazón de nuestros hijos. Ya casi termino, pero en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, y nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia. La Biblia descubre el corazón de los muchachos. Yo recuerdo, después de leer la Biblia, de ver cantar unos coritos, a veces no cantábamos ninguno, porque papá consideraba, o él ya estaba muy cansado, decía, vamos a orar ya, nos hincábamos y nos íbamos a la cama ya. No siempre tiene que ser un ritual. Bueno, decía, a ver, vas a orar tú, vas a orar tú. De repente al orar, Señor, pues yo te pido porque fulano de tal está causando muchos problemas y sabes que tengo miedo de ir a la escuela el día de hoy porque me dijo que no sé qué y la maestra me amenazó, me dijo que me iba a correr y uno dice, caray, eso no sabía yo. La palabra de Dios descubre las intenciones del corazón. La Biblia dice que es eficaz. ¿Sabe por qué? Porque es eficaz. Si le enseñamos a nuestros hijos, hermanos, en el altar familiar, va a descubrir, penetrar las intenciones del corazón. Usted va a notar cómo los miembros de la familia exponen sus necesidades y peligros cuando son expuestos continuamente a la palabra de Dios. Y por último, debo tener el altar familiar porque agiliza la mente de nuestros hijos. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se ha fijado usted cómo los muchachos no saben diferenciar lo bueno de lo malo? ¿Se ha dado cuenta cuántas dudas hay? ¿Y qué tiene de malo esto o aquello? Y por cuando es tan lógico, es tan evidente ciertas cosas que ellos hacen, formas de actuar, de hablar, de responder, no se dan cuenta. El otro día estaba viendo yo a un muchacho que tiene el pelo lacio, rapado, y acá el copete así como el pájaro loco. Un gallo así que, mira ese, vestido bien feo. Yo dije, que no se da cuenta lo feo que se ve, lo ridículo que se ve. A lo mejor es una buena persona y no lo dudo. No dudo que tenga buen corazón, pero no sabe discernir lo bueno de lo malo, lo normal de lo anormal. No tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. No le ven mal a nada. Todo es gris. Sumamente peligroso. Pero la Biblia dice que el alimento de la palabra de Dios, en Hebreos 5:14, es para los que alcanzan madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando leemos esas historias tan bonitas como la rebelión de Coré, vemos Naamán sumergiéndose en el río Jordán 7 veces, cuando vemos Balaam y la burrita, cuando vemos Jacob, Isaac, Esaú y el pleito que tuvo con Jacob, esas historias nos van ayudando a entender, a discernir cómo Dios es, cómo Dios actúa, cómo Dios es paciente, qué cosas a Dios le disgustan, qué cosas a Dios le gustan, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios rechaza, qué es lo que Dios abomina. Se va entendiendo, se van afilando, permítame decir esa palabra, afilando la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Vivimos en un mundo de tinieblas, de oscuridad, de engaños. Es muy fácil caer en el engaño, en las malas influencias, amados hermanos. Las malas amistades pueden hacer pinole, perdónenme esa palabra, a nuestros hijos si no les enseñamos la palabra de Dios. Entonces agiliza la mente de nuestros hijos. Al constante manejo de las escrituras, los sentidos se van ejercitando. Los hijos van madurando. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué dice? De día y de noche. Será como que, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios. Como el altar familiar. Debo tener altar familiar porque es bíblico. 2, porque los hijos lo necesitan. 3, porque infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. 4, porque protege la mente de nuestros hijos. 5, porque prepara a los hijos. 6, porque penetra y descubre las intenciones del corazón de los hijos. Y número 7, porque agiliza la mente de nuestros hijos. Ahora yo pregunto, al ver todos los beneficios de tener esos momentos diarios y continuos en reunión familiar, con Biblia en mano y adoración al Señor,
¿Podremos rechazarlo o llevarlo a cabo? Eso será la decisión de usted como padre, como madre de familia. Decídase y comience hoy mismo, y pronto van a ver el fruto en sus propios hijos. Hay muchas preguntas que pueden surgir. Pastor, ¿y si yo soy sola? Usted sola. Si su marido es inconverso y no la deja, busque un momento y aparte a sus hijos. Si los hijos ya grandes no quieren, déjelos. Nada más ore por ellos. No los force, no los obligue. Si usted puede obligarlos, hasta obligarlos de las greñas, como decimos vulgarmente. Pero si no, la oración lo va a traer, tarde o temprano. La oración cambia las cosas. Si usted tiene hijos pequeños y ha oído esta clase y puede empezar, habrá hecho la decisión más sabia que puede tener. Yo les doy testimonio. Yo no soy un hombre perfecto ni nada de eso. Muy lejos estoy de la perfección. Pero he tenido el éxito en mi vida debido al altar familiar. Soy un hombre feliz, casado felizmente, con hijos maravillosos y nietos que nos han llenado de orgullo y de satisfacción. El amor de muchos de ustedes. He predicado la palabra de Dios en muchísimos lugares y países y tengo la bendición de portar la palabra de Dios. Nunca en un seminario bíblico. Mi seminario fue mi casa. Mi instituto bíblico fue mi casa. Mi preparación fue mi casa. Mi padre y mi madre que nos llevaron. Y tengo el altísimo honor de tener a mi mamá a los 88 años de edad como miembro de mi iglesia. ¿Puede usted imaginar eso? El camino de Dios trae muchas sorpresas, gratas sorpresas. El mundo trae muchas sorpresas, pero para llorar, para lamentarse. Su hijo, hermano, puede ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, pero usted sabe que también puede causarle muchas penas. ¿Qué marcará la diferencia? El altar familiar. Le va a traer a él recuerdos que no lo van a dejar en paz. El pródigo se fue y dijo, y allá metido en el lodo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Anda, se acordó de su casa. Y esos recuerdos hicieron lo que ni la predicación ni las lágrimas de la mamá pudieron lograr. Los recuerdos, lo trajeron del lodo. Me levantaré e iré a mi padre he pecado contra Dios y contra ti. ¿Dónde lo aprendió? En la casa, en el hogar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes. Las pondrás como frontal entre tus ojos. Ahora, ¿cuántos de ustedes tenían altar familiar y lo dejaron de hacer? ¿Cuántos de ustedes no lo habían tenido y lo quieren comenzar? La invitación es para ustedes. Vamos a orar. Cabeza inclinada. Bendice, Señor, este primer domingo del año. Queremos comenzar como familia con el altar familiar. Tal vez algún hijo ya se perdió, ya creció, nos sentimos mal por eso, pero no hay caído que tú no puedas restaurar, no hay milagro que tú no puedas hacer. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada hermano, hombre o mujer, que vendrá de rodillas a este altar para prometerte que van a intentar el altar familiar, que van a comenzar y que van a hacer lo que está al alcance de su mano, creyendo que tú harás lo que ellos no pueden hacer. Bendice esta invitación, te lo pido, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigan orando. ¿Quién se levanta y viene aquí al altar mientras que el piano toca? Vengan. Mire qué bendición. Qué bendición. Cuando yo tenga hijos, dirá usted que se va a casar. Yo voy a tener altar familiar. Ustedes recién casados, cuando venga mi niño, mi niña, aquí solitos, mis hijos van a saber que en esta casa es la palabra de Dios la prioritaria. Apaga la televisión un buen rato, hermano. Apágala. Quítales la tableta a tus hijos y pónganse a orar. Vengan al altar. Busquen un lugarcito y arrodíllense. Traten de no estorbar los pasillos para que los hermanos alcancen a llegar. Ven, hermano, ven. Ven a clamar por tus hijos. Ven. Dios les bendiga. Vengan a hacer lo que es necesario hacer. Vengan. Muchos están viniendo. Dios les bendiga. Yo prometo. Dirá usted, yo prometo delante de Dios que voy a tener altar familiar. Tienes a tus nietecitos, hermana, contigo, con tus nietos, bendito sea Dios, con tus nietos. Venga. Si tiene preguntas, con mucho gusto se las voy a contestar. Vamos a orar. Venga, Dios le bendiga. Ustedes ya de grande de edad, vamos orando, hermano, vamos orando. Un par de viejitos allí. Orando por los hijos, por los nietos, por las nueras, por los yernos. Qué tremendo será.
¿Habrá alguien en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí, levánteme su mano. ¿Hay alguien así? Yo no soy salvo, pero hoy quiero entregarle a Cristo mi corazón y mi vida. Ore por mí, levante su mano bien alto. Usted no es salvo, no está seguro de ir al cielo cuando muera, pero hoy quiere entregarse a Cristo. ¿Hay alguien así? Levante su mano. Todos orando en silencio. Señor mi Dios, aquí hay hermanos, muchas familias representadas aquí, prometiendo que van a comenzar el altar familiar. El diablo no va a querer, va a estorbar, pero más son los que están con nosotros que los que están con el diablo y sus demonios. Tú estás con nosotros, tu espíritu está con nosotros, tus ángeles están con nosotros. En el nombre de Cristo prometemos comenzar el altar familiar, como parejas, como familia, como abuelos, según la condición de cada uno. Y te quiero pedir por aquellos que ya perdimos, por descuidados, por ignorantes, por materialistas, por torpes, perdimos a uno o dos. Pero Señor, creemos que tú los puedes traer como el pródigo, hacer que vuelvan a ti. Te pido, Señor, que recibas la promesa de mis hermanos y hermanas y su oración acerca de su familia, porque hay mucho que lograr, hay mucho por lo cual pelear. Bendícenos en esta guerra en la cual el mundo se quiere llevar a la familia y tú, oh Dios, la quieres conservar. Ayúdanos, te lo ruego. Con todo cuidado tendremos de darte a ti la honra y la gloria. Te ruego, Señor, que bendigas a cada familia y cada hermano que está aquí orando en su lugar, orando allá, que en el nombre de Cristo sean vencedores. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos y hacemos fiel promesa, no en nuestro nombre, sino en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.